Hoy te quiero contar una historia de Berlín muy especial, la historia de Felice y Lili. Una historia llena de contradicciones, pero mucho amor. Lili Bust nació en Berlín en 1913 en una familia tradicional, poco antes de que estallara la Primera Guerra Mundial. Nació como Charlotte Elisabeth Kappler. Tenía 20 años cuando Hitler fue elegido canciller de Alemania. En esa época, Lili conoce a Günter Bust, un contador que trabajaba para un banco y que además era nazi. Sus padres, como ex miembros del Partido Comunista, no aprobaron para nada la relación, pero Lili igualmente decidió casarse y seguir las normas, haciendo la vista gorda a su alrededor. Si bien se duda de qué tanto interés tenía en la política, se sabe que las decisiones del régimen de terror que estaba imponiendo el nuevo gobierno poco le importaba, pero eso estaba por cambiar. Cuando comienza la guerra, la vida de Lili y su esposo no son afectadas al mismo nivel que la vida de los judíos, gitanos, homosexuales y cualquier otra persona que no encajara en el concepto de ario. A pesar de que Günter formaba parte de la Wehrmacht, las nuevas fuerzas armadas unificadas por Hitler, su posición era bastante segura y podía seguir visitando su hogar. Pero su matrimonio no era feliz, y a pesar de que ambos ya tenían 3 hijos y que Lili era una Hausfrauer, una mujer de su casa, lo que en esa época se reconocía como buena alemana, ambos empezaron a tener relaciones por fuera del matrimonio. Lili queda embarazada de una de estas relaciones, teniendo un 4º hijo y, por tener un 4º hijo en Alemania en esa época, te premiaban con la Cruz de Madre de Bronce, un reconocimiento de los nazis a las mujeres que daban a luz varones para la juventud hitleriana. Pero el reconocimiento no solo venía con una insignia, sino que además pudo elegir una trabajadora doméstica que le ayudara en su casa con sus hijos y las tareas del hogar. Así llega a su vida Ulla Schaff. Ulla tenía la obligación de cumplir con su trabajo por 1 año, pero además Ulla tenía un secreto. Era miembro activa de la resistencia judía. Ya sabemos lo que significaba ser judío en esa época y para noviembre de 1942 la vida se hizo más insoportable aún. El oficial de la SS, Alois Brunner, llegó a Berlín a ejecutar una operación cruel: deportar y o deshacerse de cualquier forma de la población judía restante en la capital alemana. En 3 meses deportó a más de 56.000 personas. Los que no fueron deportados se escondieron, escaparon o cambiaron su identidad para vivir abiertamente dentro de la sociedad alemana nazi, y una de ellas fue Felice Schragenheim. Lili y Felice se conocieron a fines de noviembre del 42, en una cafetería en el centro de Berlín, gracias a Ulla, que la invitó al encuentro. En ese momento, Felice Schragenheim se presenta como Felice Schrader, y Lili quedó cautivada. Los padres de Felice fallecieron cuando ella era muy pequeña, era una familia judía de clase media, y el resto de su familia se vio obligado a abandonar el país al estallar la guerra. Su abuela lamentablemente fue deportada, y su hermana logró emigrar a Inglaterra. Felice hizo arreglos para emigrar a Estados Unidos, pero no pudo lograr su objetivo. Ella quería terminar sus estudios, pero en Berlín eso ya no era posible. Después de la Kristallnacht, la noche de los cristales rotos, se le prohibió a los judíos asistir a las escuelas y universidades públicas. Así que Felice, a quien le sobraba valentía, se quedó trabajando en una fábrica de botellas. Luego de que su abuela fuera deportada, llegó la notificación para ella, así que se escondió, cambió su identidad y consiguió trabajo en un diario nazi de Berlín, ya que su sueño era ser periodista y fotógrafa. Pero esto le permitió usar su trabajo para otros fines. Ya instalada en la sociedad nazi, se acercó a un círculo de mujeres que trabajaban en la clandestinidad, ayudando a otros judíos a huir del país o escondiéndolos. Así es como nace la relación amistad con Ulla, que era parte de ese círculo. Lili quería saber más de Felice, y si algo le sobraba a Lili eran cupones de racionamiento de comida, algo que para el círculo de mujeres era oro puro, ya que así podían ayudar a alimentar a los judíos que escondían. Así que Felice comenzó a visitar la casa de Lili más seguido y cada día por más tiempo, convirtiendo ese departamento en un lugar de encuentro para Felice e Lili. Pero la relación, que quizás comenzó por interés, se fue transformando. Lili disfrutaba de la presencia de Felice, aunque hacía comentarios como que ella tenía el don de oler a los judíos. A Felice al principio esto le atraía, el poder acercarse tanto a una persona nazi sin que supiera nada. Pero con el tiempo, Felice empezó a interesarse realmente por Lili y comenzó a demostrar su atracción enviándole flores, cartas, poemas y llenándola de cumplidos. Para 1943, la situación se había agravado profundamente. El 18 de febrero, Goebbels informa en su infame discurso que los alemanes deben prepararse para la guerra total, ya que debían pelear también contra el enemigo interno.
los judíos a quienes se culpaba por la reciente derrota de Stalingrado. Así, el 27 de febrero comenzó una nueva ronda de deportaciones, en la llamada Operación Fábrica, en la que todos los judíos fueron reunidos en sus lugares de trabajo, que eran en la mayoría trabajos forzados, y fueron deportados. El objetivo de Goebbels era que no quedara ni un judío en Berlín para abril de ese año, ya que en abril era el cumpleaños de Hitler. No sé si se puede ser peor que nazi y alcahuete juntos. Felice, que era bastante rápida para moverse, se fue a la casa de unos amigos en la montaña, para no levantar sospechas, y se ocupó de enviarle cartas a Lili para que tampoco ella sospechara. En ese interín, Lili es internada por una infección grave y Felice vuelve a Berlín a visitarla y, según el diario de Lili, en esa visita se dieron el primer beso. Cuando Lili recibe el alta, la relación se pone seria a tal punto que deciden celebrar una boda secreta. Lili contrata a Felice como cuidadora para que pueda mudarse a su casa sin levantar sospechas. Eran dos mujeres felices viviendo una vida clandestina, hasta para el régimen que también castigaba a mujeres lesbianas. Pero la guerra continuaba y Berlín comenzó a ser fuertemente bombardeada, y el miedo a ser descubiertas iba en aumento. Lili tampoco entendía por qué su esposa desaparecía por días y sin dar explicaciones, y en una fuerte discusión, Felice le cuenta la verdad de su identidad a Lili. Como resultado, Lili dejó escrito en su diario que esto solo hizo más fuerte su relación. A partir de ese momento Lili se convirtió en una aliada, pero Felice, para protegerle, le contaba poco de sus planes. No nos olvidemos de Gunther, que Lili le solicitó el divorcio a Gunther, que se encontraba en el frente oriental, y se lo conceden en octubre del 43. A los pocos meses, Gunther muere en batalla. Felice fue parte de la crianza de los hijos de Lili, que la llamaban la tía Felice. El verano de 1944 fue crucial. El fin de la guerra estaba cerca, pero el nivel de violencia de los nazis iba en aumento. Ambas corrían peligro y era inminente. Algunas mujeres del círculo de resistencia deciden escapar, pero Felice, quizás por miedo a abandonar a Lili, decide quedarse. Después de todo, ¿qué le podía pasar viviendo con una esposa nazi que fue premiada con la Cruz de Madre? Un día de agosto de ese mismo año, Felice y Lili se toman un día lejos de la ciudad, de los escombros de Berlín, y se van a disfrutar de un día de sol en medio de la naturaleza. Al regresar, la Gestapo las estaba esperando. Hasta el día de hoy no se sabe quiénes las delataron o cómo la Gestapo tuvo la información. Lili fue interrogada por varias horas y fue liberada. Felice no corrió con la misma suerte y quedó detenida. Lili la iba a visitar a diario mientras estaba detenida, pero Felice fue llevada a Theresienstadt, que era a la misma vez un gueto y un lugar de paso antes del traslado a un campo de concentración. A pesar de la insistencia de Lili, nunca más pudo ver a su esposa, que luego fue trasladada al campo de concentración de Auschwitz en septiembre de 1944 y luego al campo de Gross-Rosen, donde se cree que murió ya que no hay pruebas. Lili vivió hasta los 92 años, y luego de que Felice fue deportada, ayudó a 3 mujeres judías a evitar el mismo destino, por lo que en 1981 fue honrada con la Cruz del Servicio Federal de Alemania. En 1994 decidió contar su historia en un libro con la ayuda de la escritora Erika Fischer, con quien compartió sus diarios y registros. El título es Aimé un jaguar, los apodos con los que ambas se llamaban. El libro también se hizo película. Sabemos que Lili acompañó a Felice realmente hasta donde se lo permitieron, pero más importante es la última carta que Felice le envía a Lili, donde es clara la confianza y el amor que se tenía. Mi querida, acaba de llegar una enfermera y dijo que íbamos a salir de aquí. Reza y cruza los dedos. Siempre tuya, F. Espero que te haya gustado este video. No te olvides de suscribirte, que me ayuda un montón, y nos vemos el domingo que viene. Que tengas una hermosa semana.